nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, les damos la bienvenida a la tercera charla de este ciclo de conferencias en el que expertos latinoamericanos comparten las experiencias relacionadas con la investigación en ingeniería de pavimentos. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Silvia Caro Espinel, a quien debo confesar personalmente profeso una profunda admiración por su incansable labor como ingeniera, la cual ha ido más allá de los trabajos de investigación en la ingeniería de pavimentos, destacándose también en su desempeño como vicedecana académica y profesora titular de la Universidad de los Andes, siendo la tercera profesora mujer en alcanzar la titularidad en la Facultad de Ingeniería y la primera del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de dicha universidad. Aprovechando que el pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, diría sin temor a equivocarme que Silvia lidera desde la academia la presencia de la mujer en la ingeniería y es nuestra mayor representante en la especialidad de la ingeniería de pavimentos. Aclaro que con esto de mayor no me refiero de ninguna manera a su edad, quizás más bien, y también debí decir, es una de las más jóvenes representantes de la especialidad. Es así que muchas gracias por tu presencia, Silvia, en este ciclo de conferencias. Estamos seguros de que tu charla cubrirá sobradamente las expectativas de todos quienes nos acompañan, tanto estudiantes como profesores de la ingeniería a nivel nacional y a nivel latinoamericano y, por qué no, internacional. Les recordamos que los videos de las conferencias se encuentran a su disposición en el micrositio de la Escuela Colombiana de Ingeniería y que al final de la charla está dispuesto un tiempo para que planteen sus preguntas a la conferencista. Este espacio en el día de hoy será moderado por los estudiantes del semillero de pavimentos del programa de Ingeniería Civil de la escuela, Diego Andrés Bernal Sánchez, de 9º semestre, y Esteban Guacaneme Verdugo, de 10º semestre. Así que Diego y Esteban, adelante. Muchas gracias, ingeniera. Buenos días para todos los presentes. Les damos nuevamente la bienvenida a la tercera conferencia del ciclo de conferencias de investigación en ingeniería de pavimentos hablan expertos latinoamericanos, organizado por el Semillero de Investigación de Pavimentos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Mi nombre es Esteban Guacaneme y los estaré acompañando como moderador de esta conferencia. Al final de esta jornada tendremos un espacio para resolver sus preguntas. Para esto la dinámica será la siguiente. Las preguntas se deben dejar en el recuadro de preguntas ubicado a la derecha de sus pantallas. Por favor, colocar su nombre y a qué organización pertenece, ya sea universidad, empresa o país de procedencia. Los invitamos a participar activamente y reiteramos el agradecimiento a todos por su asistencia al evento. A continuación, los dejo con mi compañero Diego Bernal. Gracias. Vale, muchas gracias, Esteban. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Bernal, soy estudiante de 9º semestre de Ingeniería Civil y actualmente me desempeño como líder del semillero de investigación de pavimentos. Es para nosotros un gran honor contar con la presencia de una ingeniera tan distinguida como es la ingeniera Silvia Caro, quien es ingeniera civil y magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, de aquí en Colombia, y PhD de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Su trabajo investigativo está relacionado principalmente con la ingeniería de pavimentos, campo en el que es ampliamente reconocida no solo por sus contribuciones en el ámbito científico, sino también académico y profesional, siendo merecedora de más de 15 distinciones. Ha sido conferencista principal de eventos académicos de talla mundial, editora asociada y miembro de comités editoriales de revistas internacionales, comités técnicos, comités organizadores y comités científicos de eventos académicos. Presidente de la Academy of Pavement Science and Engineering, chair en el Comité Técnico Internacional y presidente de la Red Magallanes. Autora y coautora de más de 53 artículos científicos publicados en revistas internacionales indexadas, obteniendo premios en varios de ellos al mejor paper. Como conferencista ha hecho presencia en congresos, simposios, talleres, mesas de trabajo y cursos
tanto a nivel nacional como internacional, contando con más de un centenar de presentaciones técnicas. Ha dirigido proyectos de grado y tesis a estudiantes de pregrado y posgrado de ingeniería. Como ya lo mencionó la ingeniera Campagnoli, actualmente la ingeniera se desempeña como vicedecana académica y profesora titular de la Universidad de los Andes, siendo la tercera profesora mujer en alcanzar la titularidad en la Facultad de Ingeniería y la primera del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. De esta forma, le damos la bienvenida a la ingeniera Silvia Caro a este ciclo de conferencias. Muchas gracias y adelante, ingeniera. Muchas gracias, Diego Andrés, Esteban y por supuesto Sandra. Para mí es todo un placer estar acompañándolos el día de hoy. Agradezco muchísimo, por un lado, esas generosas palabras y por el otro lado, esta invitación que me parece fantástica, esta iniciativa, y quiero felicitar a la escuela. Sandra ya lo sabe, yo se lo he dicho muchas veces, pero pues ha sido una inspiración para muchos de nosotros en la academia y en particularmente pues para muchas mujeres, pues una referente para nosotros, todo lo que he realizado y siempre está en movimiento haciendo cosas, y para mí ese semillero de pavimentos que es tan fuerte, en el que ya en el pasado también había tenido la posibilidad de participar, creo que es una muestra. Entonces pues muchas gracias a todos, y la presentación de hoy está enfocada un poco con una guía que nos envió Sandra a los conferencistas, donde más allá de lo técnico también nos piden contar un poquito por qué acabamos en este campo de la ingeniería de pavimentos, qué áreas desempeñamos, cuáles son nuestras áreas de trabajo y cómo visualizamos el futuro, digamos, lo que se viene que va a ser relevante en este tema. Entonces, pues, sin más preámbulos, propongo que iniciemos. Diego o Esteban, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación, por favor? Sí, señora. Excelente, muchas gracias. Bueno, empezamos entonces. Les voy a contar un poquito los trabajos recientes y la visión futura de lo que yo veo en la ingeniería de pavimentos. Lo primero es contarles pues por qué acabé en ingeniería de pavimentos, que es una pregunta interesante, porque debo confesarles que cuando entré a estudiar ingeniería civil no tenía tan claro que la ingeniería de pavimentos era toda un área, y pues fue, digamos, una decisión no premeditada desde el inicio de entrar a ingeniería civil sabiendo que quería estudiar ingeniería de pavimentos. Entonces, pues esto se remonta a primero por qué ingeniería civil y en general ingeniería. Entonces les voy a contar inicialmente por qué ingeniería, y esta que ustedes ven aquí es una foto de mi familia. Está mi papá, mi mamá, mi hermana Liliana, que es un añito y medio mayor que yo, y pues mis papás son físicos. Profesores, toda la vida fueron profesores de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional, perdón, y mi hermana y yo somos ingenieras de la Universidad de los Andes. Entonces, el por qué ingeniería creo que está muy marcado por una fuerte influencia familiar hacia estas carreras de ciencias naturales, en general de matemáticas e ingeniería. Mi decisión fue un poco estudiar ingeniería civil o matemáticas, sin embargo me parecía más interesante algo que fuera más aplicado, y de allí acabé en ingeniería. Y yo creo que hubo un refuerzo muy fuerte, en mi caso particular del colegio donde yo estudié, que era muy fuerte en esta formación de matemáticas y ciencias. Pero para que vean la influencia familiar, que no es solo la influencia directa de mis papás, les voy a mostrar mis tíos maternos, o sea, mi mamá y sus hermanos. Están de izquierda a derecha, de mayor a menor, no en tamaño, sino en edad. Mi tío mayor es ingeniero civil, mi tía que le sigue física, mi tío que le sigue es ingeniero civil, la que le sigue, que es mi mamá, es física, mi tía que sigue es ingeniera civil, mi tío que sigue es físico, y pues aquí ya hay un patrón que espero que todos hayan visto. Por supuesto, uno lo que espera es que la tía menor, sea ingeniera civil, pero no, ella rompió el molde. Ella es bióloga, aún así carrera STEM, nuevamente ciencias básicas. Entonces ustedes ven este panorama y pues digamos que sí había una muy fuerte influencia, y de estos que ustedes ven acá, varios de ellos, ¿no? Mi tía Marta, mi tío Fernando, varios de ellos, mi tía Clara, mi mamá, son además profesores universitarios. Entonces, pues, hay una fuertísima influencia familiar que para mí hizo que desde que yo crecí fuera natural ser ingeniero civil o estudiar cualquier carrera de ciencias. A eso además se suma una cosa que ya les voy a contar, pero pues es lo que lleva a mi decisión y acá pueden hacer totalmente cálculos de mi edad,
a estudiar, a graduarme del colegio y decidir estudiar ingeniería. Finalmente me gradué aquí, estoy con dos de mis grandes amigos, me gradué en ingeniera civil en el año 2000. Y la siguiente pregunta cuando uno termina la ingeniería civil es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cuál de estas áreas me llama la atención? Yo tenía claro que quería directamente hacer una maestría, no específicamente en el área. Y en mi caso particular había una muy fuerte tendencia a la ingeniería estructural. Mi abuelo, de hecho mis dos abuelos también eran ingenieros civiles. Mi abuelo paterno pues murió muy joven y no se dedicó, digamos, a la parte obvia de la ingeniería civil. Mi abuelo materno, en cambio, sí, era un ingeniero estructural que tenía una compañía de ingenieros civiles, cálculo y diseño de estructuras que se llamaba Spinelli Compañía Limitada. Y varios de mis tíos, mi tío mayor hacía como construcción de obras civiles y mis otros tíos y varios de los primos de mis tíos eran ingenieros estructurales. Entonces, había esta fuerte tendencia y seguramente lo natural hubiera sido tomar la decisión de ir hacia la ingeniería estructural, pero son de esas cosas que pasan en la vida que no tienen mucha explicación. Pero en mi caso particular, por supuesto que me gustó. Yo creo que la ingeniería estructural es una ingeniería bonita. Como todo en la vida también está marcado por la experiencia que uno tuvo, por el profesor que uno tuvo, por muchas cosas. Pero cuando vi geotecnia, vi las carreras de suelos y mecánica de suelos y cimentaciones, me llamaba la atención esa caracterización de los materiales que eran tan difíciles. Y luego tomé la decisión de ver una electiva profesional que era ingeniería de pavimentos con el profesor Freddy Reyes, que también está invitado en esta serie de conferencias. Ahora trabaja en la Universidad Javeriana. Y realmente mi decisión fue alguna de estas dos áreas, que además están completamente ligadas, ¿no? La geotecnia y la ingeniería de pavimentos finalmente los pavimentos son estructuras geotécnicas. Entonces, a pesar de esta influencia y de la fuerte legado, ¿no? Como les digo, mi abuelo era pues muy reconocido abogado, muy reconocido ingeniero civil que trabaja en todos estos temas, incluso recibió pues varios reconocimientos de la Sociedad Colombiana de Ingeniería, aquí está, condecorados en el grado de oficial. Aún a pesar de todo esto, pues mi decisión fue seguir por el área de infraestructura vial y un año después, en el 2001, me gradué de la maestría en ingeniería civil con el área de infraestructura vial. Coincidió con el grado de mi hermana ingeniera industrial. Ya, por lo tanto, había decidido mi área. Lo que me gusta es la ingeniería de pavimentos. Esto me parece interesante. Me gusta que tiene diseño, los materiales, que son estructuras más complejas que lo que uno se imaginaría. O sea que ya el camino estaba semiconstruido, ya había decidido que era hacia este tema. La pregunta es si ahora, ¿qué hago? ¿Me voy a dedicar a la parte, me voy a salir a la industria, consultor, diseñador? ¿Qué voy a hacer? Pero ya también en mi vida y por la influencia seguramente que les conté, pues había un tema muy fuerte de la academia. Me encanta dictar clases, una de mis grandes pasiones. Y la investigación que la descubrí en esos años es algo a lo que no quería renunciar. Por lo tanto, decidí que mi vida era una vida hacia la academia y por supuesto para seguir el camino en ese momento y poder continuar, sobre todo vinculada a la universidad, era importante pues formarme en un doctorado. Y es así como pues tomo la decisión de irme a hacer un doctorado y el doctorado pues lo hice en una de las grandes universidades que hay en Estados Unidos en el tema de ingeniería de pavimentos, que es Texas A&M. Hay varias. Texas A&M y Illinois son dos de las grandes escuelas en ingeniería de pavimentos. Hay otros programas fuertes como UC Davis, University of California Davis, University of Nevada Reno y otros, pero realmente que se destaquen como las grandes escuelas donde estamos hablando de que hay más de, no sé, 10, 12 profesores exclusivamente en este tema y centros de investigación gigantescos con muchos investigadores, pues estas dos. Así que en el año 2006 y con dos bebés, con mi bebé de 4 meses y mi otra niña de 1 añito y medio, nos fuimos a Estados Unidos a hacer el doctorado durante 4 años, 3 años presencial. El último año viajaba, iba y venía porque ya tuvimos que volvernos a Colombia. Y debo decir que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Me encantó, aprendí muchísimo, la experiencia del doctorado me pareció fantástica y pues esto no hizo sino reforzar algo que yo ya sabía y era que quería continuar mi vida académica. Cuando regresamos, pues me vinculé al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. En este momento hago parte, y desde que llegué hago parte de este grupo, que es el Grupo de Geomateriales y Sistemas de Infraestructura, que se llama GEOSI, que está conformado por 4 profesores y pues por mí, por el profesor Mauricio Sánchez, Bernardo Caicedo, Nicolás Estrada y Miguel Ángel Cabrera. Seguramente ustedes los conocen algunos de ellos.
Mauricio trabaja muchísimo en todo el tema relacionado con sistemas de infraestructura. Nicolás y Miguel Ángel mucho en geotecnia, Nicolás mucho de modelación de cuerpos granulares y medios granulares. Y Bernardo, que espero que todos tengan la fortuna de conocerlo, pues es un gran investigador que comparto con el área de geotecnia, en el sentido de que él hace geotecnia y pavimentos. Es como mi colega en este tema de todo lo que hacemos en pavimentos. ¿En qué áreas entonces trabajamos en Uniandes? Pues nosotros dos, Bernardo y yo, somos quienes lideramos esta área. Bernardo mucho más desde lo que se llama, que es un área entera que se llama geotecnia del transporte. Eso significa mucho dedicarse a las capas más bajas y a la caracterización de todos esos materiales. Entonces, caracterización avanzada de suelos, rocas, suelos parcialmente saturados, dinámica de todos estos materiales, en fin, todas estas áreas. Y un área fuerte, Bernardo, también es la modelación física a escala reducida de estructuras geotecnias, taludes, túneles, cimentaciones, utilizando centrífugas y otros experimentos. Y, por supuesto, pavimentos en general. En mi caso, yo estoy más enfocada a los materiales de las capas superiores, que son todos los materiales asfálticos, todo el tema reciente, que además yo sé que la escuela es muy fuerte en sostenibilidad de pavimentos y, por supuesto, diseño de pavimentos. Tal vez una característica bien interesante de lo que nosotros hacemos en nuestro grupo es que tenemos un buen balance entre el trabajo experimental y el trabajo numérico de mecánica computacional, que no es tan común, pasa afortunadamente mucho, pero uno ve en general grupos muy fuertes en lo experimental o dedicados completamente a lo computacional. Nosotros, tanto Bernardo como yo, en lo que hacemos, pues tenemos un buen balance. Y dentro de la parte experimental, y esto sí tengo que ser muy honesta, todo se lo debemos a Bernardo y sus conocimientos que van más allá de la ingeniería civil, pues hemos tenido la capacidad de construir en nuestros laboratorios equipos pues únicos. Esto trae retos, pero también muchas ventajas. El reto pues es que pues toma tiempo, diseñar un equipo, construirlo hasta que funciona, toma tiempo. La ventaja es que nos permite hacer equipos únicos que no existen comercialmente para hacer mediciones y caracterizaciones que los equipos convencionales no nos permiten o no restringen. Y adicionalmente, pues nos da una sostenibilidad en el mantenimiento de estos equipos, pues porque los hicimos nosotros, entonces sabemos cómo funcionan, sabemos mejorarlos, en fin. Estos son algunos de los equipos. Esta es la tesis doctoral del profesor Manuel Ocampo en la Universidad Javeriana cuando hizo el doctorado en la universidad con Bernardo. Es un ensayo, es grandísimo, no sé si ven aquí de proporción una puerta, para la caracterización de materiales granulares de capas de base y subbase. Pues tenemos nuestra pista de pavimentos. Recientemente estamos trabajando en un ensayo de fatiga que sea de tensión-compresión, que nos parece un ensayo más puro de fatiga. Tenemos la capacidad de hacer montajes experimentales de ensayos pues, que son relativamente sencillos y nos permiten entender mejor el comportamiento de los materiales. Y uno tal vez de los más importantes, que es el desarrollo de la tesis doctoral de Eduardo Rueda, fue el desarrollo de un equipo de cilindro hueco para la caracterización de mezclas asfálticas. Cilindro hueco es porque el espécimen tiene un hueco en la mitad. Este equipo es supremamente versátil porque nos permite aplicar no solo carga axial, sino también torsional. Y hacer eso, y las podemos aplicar simultáneamente, una dinámica y la otra estática, lo que queramos. Y esto es una ventaja porque la mayoría de equipos solo permite un tipo de carga y pues nuestros materiales en los pavimentos están sometidos a trayectorias de esfuerzo mucho más complejas. Y además, esta que ustedes ven aquí es una cámara climática, entonces podemos también controlar temperatura, humedad relativa, aplicar oxígeno, en fin, lo que nos da la versatilidad de acoplar y estudiar el efecto acoplado del clima en pavimentos, que si hay una estructura en la cual no podemos ignorar lo que ocurre en esta interacción, son justamente nuestros pavimentos y sobre todo las mezclas asfálticas que están en las carpetas superiores expuestas al medio ambiente. Bueno, hoy les voy a contar algunas de las áreas, no me voy a detener específicamente en ningún trabajo y son además algunas de las recientes, dejo muchas por fuera, pero pues hice una selección de algunas que son interesantes. Entonces, pues aquí hay una selección de 5. El primero, que ha sido uno de mis temas de trabajo por excelencia desde el doctorado, pues es el daño por humedad en mezclas asfálticas, y esto muy ligado al efecto del acoplamiento carga-ambiente en estos materiales, cómo se degrada por el hecho de que pasan las dos cosas al tiempo. Yo tengo carga que me impone todo el tráfico, pero al mismo tiempo tengo toda la demanda que me exige el ambiente donde está el proyecto.
Un tema en el que yo he tratado de insistir mucho y no ha tenido tanto eco como quisiéramos en el mundo es la cuantificación de la incertidumbre. Pues yo creo que ya después de estos años difíciles y esta pandemia que ya cumplió un año, creo que a todos nos quedó claro, para los que todavía no estaban convencidos de que el mundo es incierto. Y concepto de manejo de la incertidumbre, que en otras áreas de la ingeniería civil es muy fuerte. La ingeniería estructural tiene toda esta área de confiabilidad estructural. La ingeniería geotécnica la ha ido adaptando y a nosotros todavía nos falta en ingeniería de pavimentos entenderla más. Es algo en lo que pues continúo trabajando. Ustedes van a ver que yo todo lo que hago me estresa o quisiera o me concentro en el tema de variabilidad para entender qué tan incierto es eso que estamos mirando. Con miras a ojalá tener diseños de pavimentos con conceptos mucho más sólidos de confiabilidad estructural o probabilidad de falla. Y de temas de sostenibilidad, pues tres cosas interesantes: uso de desechos agroindustriales y materiales de origen natural y renovables en mezclas asfálticas, y también, por supuesto, uso de materiales reciclados. Todo el tema de las mezclas asfálticas permeables, que es muy interesante, que trae varios beneficios, pero tienen problemas de durabilidad. Y un tema muy, muy reciente que acabamos de empezar a trabajar pues con un colega que es experto en esto, chileno, que son las mezclas asfálticas autorreparables. Entonces les voy a contar un poquito de cada uno de estos, como para que se hagan una idea del trabajo que estamos haciendo. Bueno, el daño por humedad en mezclas asfálticas, como les decía, es una de mis áreas de trabajo por excelencia. Esa es una foto que muestra en su máximo esplendor lo que es el daño por humedad. La definición más clásica y que casi todos hemos adoptado en este campo es que es el deterioro progresivo de la capacidad o funcionalidad de una mezcla asfáltica debido a dos fenómenos: o pérdida de adhesión entre el asfalto que recubre al agregado y el agregado, o por cambios en las propiedades de cohesión del cemento asfáltico, que por supuesto ocurren porque hay presencia de agua. Pues en esta foto ustedes ven, los agregados ya no tienen ningún recubrimiento y además hemos perdido agregados de la superficie. Esta foto, como les decía, he visto la evolución de ese daño porque literalmente es al frente de mi casa. Muy bien, acá está un poco lo que estábamos hablando. Si ustedes miran este agregado que está acá y de alguna manera hay exceso de agua, y va a haber, ustedes no pueden evitar que haya agua dentro de los pavimentos. Por supuesto, la controlamos, pero solo ustedes no pueden evitar, por ejemplo, que haya difusión de vapor de agua, porque ustedes tienen un gradiente de humedad relativa entre la atmósfera y las capas inferiores del pavimento todo el tiempo. No lo vemos, pero hay todo el tiempo de movimiento de vapor de agua. Por supuesto, puede haber algo de infiltración. Nuestras mezclas tienen bajo porcentaje de vacíos, pero no es nulo. Y si además hay por ahí una grietica que le dé el acceso al agua, imagínense. A veces incluso puede venir dentro de la misma mezcla. Si no secamos bien los agregados en el momento de hacer las mezclas y quedaron los agregados húmedos, esa humedad va a tratar de evaporarse y va a llegar aquí a la interfase. Entonces hay diferentes formas por las cuales el agua puede llegar, digamos, al interior de mi mezcla asfáltica, y puede ocurrir dos cosas: que llegue a esta adhesión entre el asfalto y el agregado, y el agua naturalmente, es termodinámicamente favorable, va a romper esa adhesión. Los agregados con el asfalto no se quieren tanto, en cambio ellos son súper hidrofílicos, aman el agua, siempre van a preferir el agua que el asfalto. Y esto es lo que nosotros llamamos pérdida de adhesión y que lo vemos en un daño típico que llamamos stripping. Y por otro lado, este mortero, que en realidad es el asfalto que está ahí, puede ir sufriendo cambios de todo tipo: reológicas, químicas, termodinámicas, mecánicas, como consecuencia de todo lo anterior, y sus propiedades también van cambiando. La suma de todo eso es lo que llamamos daño por humedad, y pues que genera daños tan visibles como el que les mostré antes, pero daños también de este estilo, que son estos huecos que vemos de repente sin mayores explicaciones. Esto cuesta dinero. Todo esto es un problema. Fíjense que estas mezclas no se están dañando por problemas estructurales del pavimento, por fatiga, por deformaciones plásticas de las capas bajas, no. Se están dañando por un tema de la mezcla en sí, e implica unos costos de reparación y mantenimiento muy altos. Y como es un problema de durabilidad de la mezcla, pues tenemos que entender estos materiales y tratar de entender cómo podemos hacer que esas uniones entre el asfalto y el agregado y el impacto en el asfalto sea menor. Y esto implica saber seleccionar mejor los materiales, tener mejores evaluaciones para identificar si una mezcla es o no susceptible al daño por humedad.
Y en ese sentido les voy a contar pues un estudio que realizamos recientemente, en los últimos 3 años más o menos, sobre todo liderado por un estudiante que se graduó recientemente que se llama Andrés Cala, pero con la ayuda de otros estudiantes, María Lleras, Vivian Cárdenas y otros, que es un estudio para entender el rol que tiene la química de los agregados en la calidad y durabilidad de la adhesión de sistemas asfalto agregado. Y aquí vale la pena resaltar algo. Quien tiene mayor influencia en esa calidad de la adhesión no es el asfalto, es el agregado. Ya hay varios estudios que lo han demostrado. Es decir, si yo tengo un asfalto y tengo diferentes agregados y hago mezclas, va a cambiar muchísimo la calidad de la adhesión, así yo tengo un solo agregado con diferentes asfaltos. El agregado tiene una mayor influencia y nosotros queríamos entender esa influencia desde lo químico, cómo podía ser, aislando todo lo demás. Fíjense que la adhesión entre el asfalto y el agregado depende de muchas cosas, ¿no? Depende también de qué tan rugoso es la superficie del agregado, es un tema mecánico. Depende de condiciones termodinámicas, depende de muchos factores. Este estudio solo quiere entender la química del agregado y la influencia que eso tiene en producir una buena adhesión. Para eso nos inventamos unos especímenes que de pronto alcanzan a ver acá. Esto es un pequeño cilindro chiquitico, tiene 2.5 centímetros de diámetro, de diferentes rocas, al que pulimos perfecto. Una de las grandes dificultades era pulirlo para que las caras queden totalmente paralelas y quede perfectamente pulido. No hay rugosidad. Literalmente no hay rugosidad. Y si no hay rugosidad, quiere decir que la adhesión va a depender mucho de la química que se arme entre esos dos materiales. Usamos este micrómetro adaptado, tenemos nuestro espécimen y ponemos aquí un poquitico de asfalto, controlamos la altura y logramos una cosa que realmente es increíble, y es logramos 20 micrómetros de una película de asfalto. Por eso es que tiene que ser tan horizontal la mezcla. Yo no sé si todos tienen claro esto, pero una cinta pegante tiene 100 micrómetros de espesor. O sea que lograr 20 micrómetros realmente es todo un logro y que quede precisa. ¿Por qué tan delgada? Porque esto es un ensayo de tracción. Es decir, ustedes ven acá que esto va a quedar fijo y yo voy a jalar para ver qué pasa en la adhesión entre el asfalto y el agregado. Si mi asfalto es muy grueso, lo que voy a hacer es hacer que se active toda la parte viscosa de mi asfalto. Entonces, entre más delgado es esa película de asfalto, más voy a exigir a la adhesión y voy a poder hacer un estudio de adhesión. Entonces, en eso consiste el ensayo. Este es el espécimen que ustedes ven acá. Está mi montaje, que es mi roca, mis 20 micrómetros de asfalto y está pegado a esto metálico. Siempre la unión de la parte metálica con el asfalto es mucho mejor y lo sabemos, por ahí no va a fallar. Va a fallar o la película de asfalto por la mitad o en parte de la adhesión con el agregado. Muy bien, luego seleccionamos una cantidad de rocas y aquí tengo que hacer una confesión que es muy importante y es yo no soy experta en todos estos temas. Y una vez más, esto demuestra que cada vez tenemos que trabajar con otras áreas. En el caso particular de este proyecto, Andrés Cala, mi estudiante, también era un estudiante de geociencias y teníamos el apoyo también de un profesor de geociencias. Entonces, ellos ayudaban con toda esta parte de comprender bien cómo son todos estos sistemas. Tuvimos estos diferentes tipos de materiales. Todos eran o ígneos o metamórficos que tienen una porosidad mínima. Aquí no hay porosidad. Aquí estamos, no hay, casi que literalmente no hay. Desde las más mágicas hasta las más félsicas, estas se caracterizan por tener muchísimos componentes, feldopastos, sílice, las mágicas mucho magnesio, hierro. Y si ustedes ven las que elegimos, que son una andesita basíltica, serpentinita, anfibolita, andesita, granodiorita y cuarcita, pues está en toda esta gama de un grupo que se llama, que se llaman rocas silíceas. Hay otro que son calcáreas, elegimos rocas silíceas, donde su mayor componente es efectivamente el sílice. Miren el sílice. Todas las rocas tienen bastante sílice. La que más tiene es la cuarcita, es súper félsica. Y la que menos tiene es la serpentinita, que si ustedes ven por acá es bastante máfica, tiene muchísimo magnesio, muchísimo hierro, en fin. Todas las hicimos con un único asfalto nuestro, de penetración 60-70, es el más común que usamos en Colombia para construcción, e hicimos nuestros especímenes. A los especímenes los dejábamos en agua, los ensayábamos en seco, pero luego los dejábamos en agua un día, los sacábamos y lo ensayábamos. 3 días en agua, sumergido, después de hacer la adhesión, y lo ensayábamos, y 7 días y los ensayábamos. Y estos son algunos de los resultados para que ustedes se den cuenta. Ese es todo el ensayo en seco.
Si ustedes ven, es la foto que le tomamos a la parte de la superficie, en la parte de arriba, visto desde arriba, ¿cómo quedó la superficie? Fíjense que aquí quedó completamente negro. Aquí lo que falló no fue la adhesión era muy buena. Aquí lo que falló fue el asfalto. Aquí más o menos, y aquí incluso en condición seca, miren cómo falló. Ya se ve algo de adhesión ahí, de pérdida de adhesión. Pero luego de un día en agua, miren lo que le pasó a la cuarcita. Perdió casi completamente la adhesión y la serpentinita feliz, ella sigue resistiendo. La adhesión sigue siendo buenísima, sigue fallando por el cemento asfáltico. Luego de 3 días en agua y luego de 7 días en agua. Luego de 7 días en agua, casi que hemos perdido completamente la adhesión de la cuarcita. Esa es la interfaz débil. Mientras que la serpentinita seguía súper poderosa, resistiendo esa acción y por lo tanto la adhesión aquí nunca se vio afectada. Recordando ahorita, la cuarcita era la más félsica, la serpentinita era la más máfica. O sea, las rocas félsicas en general son muy susceptibles al daño por humedad, las máficas son más resistentes. No somos los primeros que lo encuentran, ya se había dicho. Lo que pasa es que la clasificación siempre se hacía solo con sílice. Si su roca tiene alto contenido de sílice, pilas puede tener problemas. Fíjense que todas estas son rocas silíceas, o sea que no basta solo con revisar que sea el sílice. Por lo tanto, esa es una roca que me encanta y esa es una roca que no me parece tan chévere. El problema muchas veces es que ustedes no eligen, es lo que haya disponible en el proyecto, hay que tomar decisiones sobre eso. Una cosa interesante es que nos dimos cuenta que en esta, que era la granadorita, la cuarcita, perdón, fíjense que la adhesión sí quedó en algunos minerales. En los minerales más negritos, que sabemos cuáles son, quedó adherido el asfalto. En los otros es en los que se perdió. O sea, la química del agregado es un factor muy, muy fuerte. Muy bien, de ese ensayo que hicimos, que era un ensayo en el que jalábamos, nosotros alcanzamos a tomar todos los datos de fuerza de desplazamiento y tener una curva de ese estilo, donde tenemos la carga máxima y el área bajo la curva, que es el trabajo de fractura. Y por lo tanto, si ustedes miran, nosotros hacíamos los ensayos y empezamos a ver que a medida que las íbamos poniendo en agua, va cayendo tanto la carga máxima y por lo tanto el área. Y podemos calcular a un día de agua cuánto perdió, cuánto se redujo la fuerza máxima con respecto a la condición seca, a los 3 días y a los 7 días. Entonces, esta es la pérdida relativa de agua a través de los días de acondicionamiento. Fíjense que esta roca que está acá perdió muchísimo más, es decir, es mucho más susceptible al daño por humedad que esta roca de acá, ¿ok? Cuando tiene una altísima pérdida, es una roca que me va a preocupar, esta no tanto. Y lo que hicimos fue que tomamos todos nuestros resultados, aquí está la misma, número de días en agua, la pérdida relativa, dijimos, ¿sabe qué? Inventémonos un factor que va a ser la integral, el área bajo la curva, de toda esta curva. Y vamos a rankear nuestras rocas desde la que es más susceptible al daño por humedad, que es la que mayor área va a tener, a la que es menos susceptible. Y nos dio esta referencia que está acá, que ustedes ven aquí en la parte de abajo. Aquí hay otro par de rocas, unos mármoles que pusimos, que son calcáreos y un esquisto verde, pero bueno, más o menos es la misma. Nuevamente no hay sorpresas. Las rocas félsicas son las más susceptibles al daño por humedad comparados con las rocas, por un lado, las calcáreas y por otro lado, las félsicas que tienen bastante contenido de... Ay, espérense que se me fue aquí. Perfecto. Bastante contenido de otros materiales. Y decidimos hacer un modelo predictivo con esos resultados. Dijimos, ok, usted sabía, y me voy a volver un momentico acá para que lo vean, usted sabe qué rocas usó, usted sabe que usted usó estas rocas, usted sabe que la cuarcita tiene esta composición y sabe cuánto es el daño por humedad. Porque le digo un dato, yo ya se los mostré. Trate de ver si el daño por humedad se correlaciona positivo o negativamente con algunos de estos componentes, para ver si identificamos cuáles son los óxidos que realmente promueven o previenen el daño por humedad. Después de varios intentos y de hacer pues un resto de análisis, llegamos a la conclusión que podríamos nombrar un índice de daño por humedad como un factor por la cantidad de sílice más un factor por la cantidad, acá lo tenemos, de óxido de calcio y de óxido de hierro. Esto promueve el daño por humedad, estos dos previenen el daño por humedad. E hicimos una correlación, la correlación nos dio bastante bien con un 0.8 de ajuste, donde estos son el valor de A, B y C. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, bueno, y el ajuste, pues no es el 99 al que estamos acostumbrados. Recuerden que este 0.8 quiere decir que esta ecuación tiene la capacidad de predecir con el 80% de la variabilidad de los datos, ¿no? Eso es lo que significa. Que es muy alto si ustedes tienen en cuenta que solo estamos midiendo la química, estamos quitando todos los demás fenómenos.
De hecho, lo correlacionamos con datos reales de mezclas, de ensayos en mezclas como el TSR, que es la tracción, la retención de la tracción indirecta del material, y correlaciona bastante bien. Entonces seguimos trabajando en esto, pero nosotros lo que nos imaginamos en algún día ideal es que uno podría usar estas pistolas portátiles que determinan la química y rápidamente con esta ecuación decir, uy, este material es muy susceptible al daño por humedad, si tengo varios, elegir cuál de ellos, e incluso decir, no, definitivamente necesito usar promotores de adhesión. Entonces es una aplicación muy práctica a un estudio muy fundamental. Ese es el primero que les quería contar. El segundo es una pregunta que nos hemos hecho recientemente y es, ¿por qué será que en las capas intermedias y bajas de los pavimentos, los granulares, todas las capas, sí sabemos o sí hacemos estudio del efecto de la saturación parcial en esos materiales? Sabemos que están saturados parcialmente y en mezclas asfálticas no, cuando sabemos que las mezclas asfálticas no están completamente secas ni completamente saturadas en campo, sino que están parcialmente saturadas. Lo que hicimos fue tratar de ver cómo cambian las propiedades viscoelásticas de una mezcla cuando es sometida a varios ciclos de humedecimiento y secado a diferentes niveles de saturación. Entonces, creamos diferentes ambientes de humedad relativo, del 8%, del 31%, del 46%, del 80%. Eso se hace con ciertas sales, mezclando sales con agua y en containers cerrados. Ahí pusimos especímenes y esperábamos que se adecuaran. Y una vez que nuestra mezcla estaba acondicionada, la ensayamos ante módulo dinámico en el nuevo equipo que les conté, que es el Hollow Cylinder. Y que tenga doble pared, que sea hueco, es maravilloso porque el proceso de acondicionamiento es mucho más rápido. Y lo que hicimos, para resumírselos, es, aquí ya está traducido a saturación, ya no a humedad relativa. La saturamos a ese nivel, calculamos el módulo dinámico. Le subimos la saturación, ojo, esperábamos a que estuviera completamente acondicionada. Toda la mezcla está a 39% de saturación y hacíamos módulo dinámico. A 55, módulo dinámico. A 62, módulo dinámico y a 85, módulo dinámico. Y luego la secábamos, nos devolvíamos. De 85 a 62, de 62 a 55, de 55 a 39, de 39 a 20 y módulo dinámico, módulo dinámico, módulo dinámico. Hay que tener paciencia. Cada acondicionamiento toma más o menos 20 días. O sea que hagan de cuenta mientras el ensayo, un mes, 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 y lo hicimos varias veces. O sea, este es un estudio de varios años. ¿Ok? Muy bien. Lo hicimos 3 veces en total. Esos son los resultados típicos del último ciclo de secado. Si mi grado de saturación aumenta, mi mezcla tiene un módulo dinámico diferente para las diferentes frecuencias. Empieza un poquito alto, cae un poco y luego sube. Ya de hecho ese comportamiento es raro e interesante. Nosotros tenemos la hipótesis de que cuando el grado de saturación no es tan alto, seguramente las fuerzas capilares están ayudando a darle resistencia al material y esas fuerzas van cayendo a medida que saturo. Y cuando llego a unos estados de saturación muy alta, lo que realmente estoy teniendo es que está casi saturado y lo que yo veo es una resistencia mentirosa, en el sentido de lo que estoy teniendo es pues una resistencia del agua a la compresión del ensayo, pues porque el agua es incompresible. De hecho, es riesgoso tener una mezcla completamente saturada en el sentido de que tengo presión de poros en estos lados y podría deteriorar la mezcla. Entonces, ojo con decir que buenísimo que la mezcla esté saturada porque tengo mayor módulo. Hay que entender el origen y las posibles consecuencias. Muy bien, pero les dije que lo habíamos hecho varias veces. Esa es la curva para 10 Hz. Entonces, hice el ensayo a 20% de saturación, 40, 55, 60 y pico y 80 y pico. Ese fue el primer ciclo cuando lo sequé. Entonces, ojo, lo hice acá, esperé a que estuviera acondicionado y lo ensayé, esperé a que estuviera acondicionado y lo ensayé. Me voy a devolver, voy a ver qué tan cierto es. Si fuera temperatura, si yo me devuelvo debería encontrar el mismo módulo, porque la mezcla se recupera. Entonces, fui y cuando me devolví noto una pequeña diferencia. Y cuando volví a irme, noto una pequeña diferencia y cuando me devolví noto una pequeña diferencia. Es decir, fíjense que el ir y volver, saturar y secar, secar y humedecer, esos ciclos van afectando en el mediano plazo a la mezcla. Solo para esto hay un 9% en la caída, pero pues si nuestras mezclas están sujetas a más cambios, podría ser más. Y esto, pues hay una pregunta interesante. Nunca hemos considerado la saturación de mezclas asfálticas en nuestros diseños. De hecho, todos los ensayos los hacemos a muy bajos niveles de saturación de caracterización, compactación después del horno,
y los ensayos de daño por humedad y ese tipo de cosas los hacemos a muy altos contenidos de saturación, ¿ok? Es para que lo tengamos presente. Existe un efecto no recuperable en el módulo de la mezcla cuando es sometida a estos ciclos. Bueno, esos son dos de los estudios. Nos ha obsesionado últimamente el tema de, bueno, ¿y cómo se acopla el hecho de que además de tener agua y de tener carga, uno también tiene aire y tiene condiciones que hacen y temperatura que envejecen la mezcla? ¿Cómo acoplar los dos fenómenos que se han estudiado por tantos años de manera desacoplada? En eso también hemos estado trabajando, pero pues no, por brevedad no les muestro resultados acá. Bueno, este asunto de la cuantificación de la incertidumbre. Entonces, este es pues el trabajo que iniciamos con Daniel Castillo en su doctorado. Daniel ahora es postdoc de la Universidad de Aalto en Finlandia. Y es continuación de algunas de las cosas que yo hice hace pues ya un tiempo en el doctorado, donde yo no me puedo resignar a que nosotros no reconozcamos que nuestras mezclas son materiales compuestos y que por lo tanto son heterogéneos. Suponer que son homogéneos con un módulo que además es elástico para hacer diseño, lo puedo entender. Lo puedo entender porque no podemos esperar que en la práctica la gente haga modelos supremamente complejos. Pero nosotros como investigadores tenemos la responsabilidad de entender esa simplificación que implica. Y si esa simplificación implica que estamos cayendo en un problema de confiabilidad cuando hacemos los diseños, pues tenemos que proponer soluciones de cómo mejorar los diseños para que incluyan ciertos factores de confiabilidad. Muy bien, entonces reconocer que tenemos agregados, vacíos y este mortero asfáltico en donde están los agregados gruesos y que eso hace que en campo pues mi material no sea homogéneo, las mismas propiedades en diferentes puntos, tampoco es isotrópico, pero estamos hablando de homogeneidad, pues siempre nos había llamado la atención. Diseñar mezclas, hacer estudios de mezclas a nivel microscópico o micro, no es microscópico, micro para nosotros no son micras sino centímetros, ¿no? Ese es en nuestro ambiente en ingeniería de pavimentos. Es complicado, la parte microestructural. Entonces, la primera propuesta que hicimos es, utilicemos una metodología que se llama campos aleatorios, que son procesos estocásticos, donde voy a simular que las propiedades no son iguales en mi mezcla asfáltica sin tener que pintar los agregados. Ese es el principio. Entonces, yo voy a suponer que ya llegué a mi penúltima capa de mi pavimento y voy a compactar y llegué y compacté mi rodadura. Y voy a reconocer, porque todos los datos así me lo muestran, que mi rodadura no queda igualmente compactada en todos lados. De hecho, siempre quedan más vacíos en la parte superior. Todos los estudios de rayos X lo han demostrado. Quedan más vacíos en la parte superior, se forma como y luego bajan un poquito. Por lo tanto, el módulo de la mezcla no es el mismo en todos lados. Lo que nosotros proponemos es usar esto que llamamos un campo aleatorio de vacíos, que es un resultado probable de la distribución de vacíos que además sigue las tendencias y está calibrado con datos experimentales, donde me va a decir, mire, usted tiene un poquito más vacíos en la superficie y aquí tiene tantos. ¿Y eso por qué sirve? Porque si yo sé cómo son mis vacíos, yo puedo asignar también propiedades viscoelásticas distintas. El hecho de que tenga más o menos vacíos afecta mi módulo, mi rigidez. Y puedo tener eso en cuenta. Y por lo tanto, puedo ir a un programa de elementos finitos, donde en lugar de suponer que todo el material es homogéneo con un módulo E, le voy a dar diferentes propiedades. Lo cargo y miro los resultados. Pero no hago esto una vez. Como este proceso es incierto y cada vez que yo compacto no sé cómo va a quedar compactado porque depende un poco de mi operario, de mi máquina, de la experiencia del operario, de las condiciones del día, de si llegó hace rato el equipo de compactación, de la mezcla, mejor dicho, hay muchos factores que importan. Yo no hago esto una sola vez. Yo lo repito muchas veces y digo, mire, así pudo haber quedado su rodadura, esta es la distribución de vacíos, o así, o así, o así, o así, o así. Lo podemos hacer muchísimas veces. Al final no voy a tener entonces una respuesta de esfuerzo de formación. Tengo muchísimas respuestas de esfuerzo de formación. Y eso me permite calcular el valor medio de la respuesta, pero también saber la dispersión de esa respuesta esperada. Y eso está asociado con la incertidumbre que tengo del resultado. Solo para un ejemplo, fíjense, una carga aquí y nosotros usamos la deformación en la parte baja de la carpeta de rodadura o de las carpetas asfálticas si hay más. La deformación a tensión en la parte baja la asociamos con nada menos y nada más que un factor de diseño para controlar fatiga. ¿Qué hacemos nosotros? Entramos a un programa elástico lineal, ponemos nuestra carga y miramos cuánto es este valor de aquí y revisamos que no supere una admisibilidad. Si la supera, cambiamos el espesor de la capa. Bueno, nosotros hicimos eso, pero con más de
500 simulaciones probables de cómo podía quedar esa carpeta de rodadura. Y este esfuerzo de acá, que es este esfuerzo de acá, esta distancia de acá es esta distancia acá, el valor medio es este. Es decir, yo diseñaría con este valor. Pero miren qué tan disperso es. ¿Qué pasa si el pavimento no les quedó construido como ustedes supusieron, sino que quedó con este valor? Miren en cuánto creció la deformación. Eso vale la pena tenerlo en cuenta. Hemos usado esto pues para muchas más cosas, acoplamiento, en fin. Pero no nos quedamos ahí, también dijimos, bueno, pero si en algún momento yo quiero entender realmente cómo es la mezcla, hagamos algo con la mezcla. Pero no le tomemos fotos, que eso es como súper, no, nos limitamos a las fotos. Creemos un modelo para generar aleatoriamente microestructuras de mezclas asfálticas. Y eso es lo que llamamos el MG o el generador aleatorio de microestructuras, que genera, como ustedes ven acá, una representación gráfica de la geometría esperada de una mezcla. Lo gris son los agregados, lo blanco son los vacíos. Y es tan chévere porque ustedes me pueden decir, yo tengo esa granulometría, con estas propiedades de forma y angularidad de los agregados, yo se las calibro. Créeme, los agregados, aquí están los agregados, si ustedes los tamizan, les da la granulometría que ustedes me pidan. Y tenemos los vacíos y podemos entonces generar mi microestructura. Y nuevamente, no tenemos que hacer 1, 2 y 3 réplicas como en el laboratorio, sino que podemos hacer cientos de réplicas. Literalmente hemos hecho 1000, porque es 2D. Si nos fuéramos a 3D todavía no podemos. 3D nos tomaría, lo de las 1000 de 2D nos tomaría 1/3 de la simulación de una 3D. Pero hacia allá nos tenemos que mover. ¿Cuál es la maravilla de esto? Pues que podemos hacer ensayos virtuales, ¿no? Una de las cosas que no la puse dentro de la visión final, pero que definitivamente es el futuro, es pensar si yo pudiera reemplazar parcialmente, solamente verificar en laboratorio y hacer ensayos virtuales, como un laboratorio virtual. Deme la granulometría, deme la propiedad del asfalto, algunas propiedades básicas de los componentes, el diseño de mezcla, y yo puedo calcularle muchas cosas. Su módulo dinámico, en este caso estamos mirando cómo se dañaba con la tensión, hemos hecho estudios de diferentes granulometrías, contenido de vacíos, formas de los agregados, en fin. Entonces, pues este tema de la mecánica computacional para la cuantificación de la incertidumbre ha sido uno de los temas que más hemos trabajado en estos años. Bueno, de los temas de sostenibilidad que les contaba, pues otro tema que nos preocupa es reconocer que los materiales que empleamos en ingeniería de pavimentos para mezclas asfálticas vienen de fuentes no renovables, los dos. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo Holanda importa casi todos sus agregados de buena calidad desde Alemania, no tiene fuentes de agregados. Y en Colombia nos pasa lo mismo, o sea, tenemos zonas donde no hay fuentes de agregados que cumplan con la especificación en vías. Y el asfalto, pues el asfalto nos va a durar hasta que nos duren las reservas de petróleo. Entonces, este tema de pensar cómo o qué materiales podemos empezar a mirar, a producir, meterle algo de ingeniería, empieza a volverse interesante. Este fue un trabajo que hicimos con la profesora Johanna Husser de Ingeniería Ambiental y varios estudiantes y seguimos trabajando para ver en este caso particular si con desechos agroindustriales muy comunes de Colombia podríamos ser capaces de producir bioligantes. Y digamos que los resultados iniciales de ese proceso fueron muy buenos. Esta es una curva maestra del módulo contra la frecuencia y ustedes ven que el módulo del asfalto, esto es asfalto nada más sin modificar, es el rojo y modificándolo con hasta un 2% de estos bioligantes no cayó. De hecho, tuvo una subida apropiada, ¿no? Con unos temas de envejecimiento que hay que revisar, pero funcionó muy bien. Sin embargo, ese método, pensarlo industrialmente, no es el mejor, hay que hacer pirólisis, en fin, hay otros temas y ahí seguiremos trabajando. Y más recientemente estamos mirando si la lignina, que de pronto todos saben que los árboles, la madera tiene lignina, de hecho la lignina es la responsable de que las hojas de los cuadernos se pongan amarillas con el tiempo. Si la lignina, que es este desecho, podría ayudar también a reemplazar el asfalto. Aquí todavía no la producimos, entonces importamos lignina muy pura desde China. Y este semestre con Reza y con Joana estamos mirando con una lignina muy pura cómo nos daría para ver si tenemos capacidad de pensar en producir lignina de buena calidad para hacer un reemplazo parcial de pavimentos. Y bueno, en temas de RAP, que además yo sé que la escuela es uno de los grupos más fuertes en trabajar en este tema, en la Universidad de La Salle, varias de las universidades han trabajado en este tema y cada vez somos más. Pues hemos hecho varios trabajos y uno de ellos es el tema de mirar qué podemos usar como agentes rejuvenecedores
cuando aplicamos a mezclas asfálticas en caliente mucho contenido de RAP. Entonces, solo para quienes no están muy familiarizados, RAP viene del inglés Reclaim Asphalt Pavement, y es el producto de la trituración de capas de asfálticas deterioradas que usamos para nuevas vías. Esta parte de los rejuvenecedores, porque hemos hecho varios estudios de RAP con varios estudiantes, Juliana Montañez, Alejandro Calvo, Daniel Carrizosa, ¿no? En donde miramos la variabilidad del RAP bogotano, por ejemplo. Pero en este caso particular en el que estamos trabajando con María Camila Santos, con Sergio Rincón y con la ayuda de muchos otros estudiantes, estamos mirando un tema que es importante, y es que si ustedes tienen RAP, lo que usualmente hacemos es que el RAP lo vamos a combinar con el asfalto virgen y con agregados vírgenes, pero este RAP trae un asfalto. Ese asfalto está súper envejecido, duro, rígido, frágil. Si ustedes no lo van a calentar y lo van a usar para hacer o en capas bajas, capas granulares, o asfalto en frío, mezclas en frío, pues ese asfalto no sirve, no se activa. Pero si ustedes lo quieren usar para una mezcla en caliente, parte del asfalto que está aquí se va a derretir y a aportar como asfalto efectivo. Y si yo tengo en mi mezcla mucha proporción de RAP, ese asfalto que viene tan endurecido, aun cuando yo use un asfalto virgen un poco más de penetración más alta, es decir, menos consistente, con menor consistencia, más blando, aún así va a ser difícil su manejo. Entonces, ese tema, los rejuvenecedores, se ha vuelto un tema prioritario. Para que todos lo tengamos claro, lo que hacemos es que tomamos el RAP, nuevos agregados, nuevo asfalto, y si hay altos contenidos de RAP, rejuvenecedores, y lo que vemos es una vía igualita a las que siempre hemos visto. No debería haber diferencia, o sea, uno ve una nueva mezcla. Solo los que la construyeron saben que es en realidad una nueva vieja mezcla, porque viene de RAP reciclado. Pero su desempeño, y eso es nuestra responsabilidad como ingenieros de materiales en pavimentos, es que el desempeño sea igual o mejor que una mezcla que solo tendría materiales vírgenes. Y el mundo ya lo demostró. 40 años de experiencia en el mundo del manejo de RAP lo ha demostrado. Podemos tener esas mezclas. Nosotros estamos avanzando rápidamente en el país en el uso de RAP, ¿no? Yo digo que es una responsabilidad nuestra no sacar esos materiales y llevarlos a botadero, sino reusarlos, es un bien público. Ya por lo menos no van a botadero, ya los tenemos en acopios, ahora hay que usarlos más. De estos rejuvenecedores hay de muchísimos tipos, y nosotros nos hemos enfocado en algunos que son derivados de aceites vegetales. Lo que estamos mirando es si el aceite de palma, que no sé si ustedes saben, pero somos los terceros productores Colombia en el mundo de este material, en ese proceso de refinación y fraccionamiento se generan diferentes productos, si algunos de esos productos podrían servir como rejuvenecedores de mezclas con altos contenidos de RAP. Hemos hecho una cantidad de ensayos, acá les muestro uno, el más sencillo, que es penetración, y es ver cómo recupero yo a medida que voy poniendo más cantidad de cada uno de esos rejuvenecedores, qué pasa con la penetración. Entonces era muy duro y se va ablandando. Pero nuestro gran dilema ha sido, no puede ser esa la única forma de encontrar cuál es el porcentaje óptimo de rejuvenecedor que yo necesito emplear, entre otras porque la penetración no es una propiedad fundamental, no me dice cómo se envejece el material, en fin. Entonces llevamos mucho tiempo buscando metodologías apropiadas que incluyan el desempeño esperado del asfalto con el rejuvenecedor para poder determinar la manera más apropiada para identificar cuál es la dosis óptima. Muy bien. Por supuesto, nos preocupa el comportamiento en el largo plazo de esos rejuvenecedores, ¿no? Tienen muchísimos aromáticos, productos que volatilizan, entonces tenemos que entenderlos mejor. Otro tema, aparte del RAP, pues que está en furor en el mundo, es uso de plásticos, y de esos plásticos en particular el PET, que son nuestras botellas, como reemplazo de agregados. Costa Rica ha hecho muchísimo en esto, los primeros y los que más lo han hecho es India, ya hay muchos países que lo han hecho, y Estados Unidos, que había estado un poquito observando lo que pasaba, acaba de lanzar un megaproyecto a nivel federal que se acaba de ganar NCAT para estudiar estos temas de reemplazo. Hay una fuerte, además, digamos, una presión, digamos, positiva, un lobby de las industrias de los plásticos, pues porque su desprestigio ha sido muy alto y poderle dar una solución es importante. Yo tengo que confesarles que tengo sentimientos encontrados. A mí me preocupa que todos los desechos se los empecemos a poner a las mezclas asfálticas y con eso comprometamos los ciclos futuros solucionamos lo de hoy, pero que podamos comprometer los ciclos futuros de reciclaje.
Entonces hay que ser muy cautos, pero vale la pena estudiarlo. Lo hemos estudiado a 2 niveles, a nivel de mortero asfáltico y a nivel de mezcla. De mortero, pues tuvimos 2 tesis de maestrías de Juan Gabriel y de Julián Angarita, y estamos ese semestre con Laura mirando a nivel de mezcla. Los resultados a priori en morteros no fueron tan buenos. Esta es la rigidez del material, y en gris ustedes ven para diferentes frecuencias cuánto era el mortero de control, y apenas empezamos a reemplazar agregados por PET, en 4% de peso de asfalto, de 6% y 10%, se nos cae inmediatamente, se nos cae la rigidez. La caída de rigidez implica una mejora en fatiga, por ejemplo, pero una preocupación muy grande en abollamiento. Entonces, pues estamos viendo todo ese proceso en mezclas, a ver cómo funciona. Bueno, si tuviera que hacerles un resumen de estas 3 cosas que estamos haciendo acá, yo diría que pues lo que tenemos es este material complejo que usualmente y tradicionalmente consiste de asfalto virgen y agregados vírgenes, pero que sabemos que tanto el asfalto como los agregados se nos están empezando a agotar y hay que buscarle reemplazos. Al asfalto estamos viendo si bioligantes a partir de desechos agroindustriales pueden funcionar. De los agregados estamos explorando plástico PET, pero hay muchísimos otros, no sé, concreto, hidráulico, reciclado y demás. Y si voy a usar mucho RAP, que tenga que incluir rejuvenecedores, qué tipo de rejuvenecedores podríamos usar y si los derivados del aceite crudo de palma podrían ser una opción. Muy bien, uno más. Y es todo este tema de las mezclas asfálticas permeables. Este es un trabajo que lideró Laura Manrique, que ya se graduó del doctorado. Hemos trabajado con la doctora Edita Arámbula de Texas A&M, con varios estudiantes. En este momento Natalia Amado está haciendo su tesis en este tema. No sé si todos están familiarizados, pero las mezclas permeables son unas mezclas muy delgadas, de 3 a 6 centímetros, que se ponen encima de un pavimento regular, muy abiertas, no tienen finos, entonces tienen hasta el 20 y pico % del volumen en vacíos. Son agregados gruesos, básicamente puestos entre sí, y por lo tanto permea, todo el agua va a entrar y va a permear. Miren una foto de un pavimento normal, cerrado, una mezcla normal nuestra, cuando uno está manejando, y miren, el mismo evento de lluvia, está lloviendo en una mezcla permeable. Entonces, pues las mezclas permeables mejoran, miren la visibilidad aquí, comparen con la visibilidad aquí, disminuyen accidentes, mejoran los efectos del ruido, porque los vacíos chupan el ruido y bajan los decibeles que producen las autopistas, pero tienen muchísimos problemas de durabilidad. Bueno, 2, de colmatación, que es que si se llenan los vacíos, pues ya no permean, pero de durabilidad también duran muchísimo menos. Fíjense acá este problema de raveling, de desprendimiento de agregados. Entonces hemos hecho varios estudios donde hemos tomado estas microestructuras, estas las hicimos acá nosotros no tenemos tomógrafos porque son supremamente costosos, pero ahí en las madrugadas a veces en algunos hospitales de Bogotá nos dejan ir a tomar tomografías de nuestras mezclas. Y miren la estructura, es que son solo huecos. Y hemos tomado esas y hemos hecho muchos estudios para identificar luego, en elementos finitos, qué pasa si los vehículos van rápido, qué pasa si van despacio, qué pasa si frenan, qué pasa si la carga aumenta, qué pasa si cambio los materiales, qué pasa si uso asfaltos altamente modificados, asfaltos modificados regularmente con polímeros, en fin, hemos hecho todos esos estudios. Más recientemente descubrimos que tomar las fotos de 2 rayos de 2X, 2D, no es tan bueno porque pues en 2D estos contactos pueden quedar debiluchos y muchos agregados quedan flotando, que llamamos, y es que no transmiten carga, cuando en realidad sí pertenecen a una red de contactos, pero tridimensional. Entonces, en los últimos años nos dedicamos a nuevamente usar el generador de microestructuras de Daniel y elementos discretos con la ayuda del doctor Nicolás Estrada en nuestro grupo. Le aplicamos gravedad y dejamos que los agregados caigan. Y calibramos, miren que este quedó con más vacíos, está un poquito más arriba, calibramos hasta que sea necesario para obtener las propiedades equivalentes de módulo de 2D a 3D. Y ahora tenemos entonces microestructuras mucho más representativas y como ustedes saben que me obsesiona este tema, no lo hacemos una vez, sino con muchas réplicas aleatorias. Y estamos evaluando cuál es la susceptibilidad al raveling, al desprendimiento, o sea, la durabilidad de estas mezclas en un pavimento en el largo plazo, desde que inicia hasta que sus propiedades van cambiando hasta el final de su vida útil, ¿ok? Probabilísticamente. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento. Miren aquí simplemente 2 casos, cuando un vehículo va rápido, un vehículo va despacio, colores más azules quiere decir menos esfuerzos y más rojos más esfuerzos.
Cuando va despacio, la red de contactos inmediatamente se dispara y la probabilidad de pérdida de agregados es altísima. Nosotros tenemos formas de meterle unos elementos o incluir conceptos de mecánica de la fractura a estos modelos para poderlos simular. Esos son resultados típicos de diferentes condiciones de un caso crítico, cuando tengo carga estándar, cuando el material ha sufrido fatiga, cuando la carga es alta y está frenando el material, en fin. Si ustedes se mueven hacia la derecha, es mayor probabilidad de daño, de pérdida del material. Fíjense pues que ahí podemos ir encontrando cuál es la probabilidad de deterioro de cada una de esas mezclas asfálticas. Bueno, y para terminar, ese es un tema muy reciente que está trabajando el profesor José Norambuena de Chile, la Universidad de Biobío en Chile, que es muy interesante, que ha hecho también de la mano con otros investigadores y que se disparó además en un proyecto que él hizo trabajando en la Universidad de Nottingham en Inglaterra, y es crear cómo hacemos que nuestras mezclas asfálticas se autorreparen, cómo aprovechamos el hecho de que este material es viscoelástico. Una técnica es calentar muchísimo la superficie porque el calor va a hacer que el material se derrita un poco y se pueda cerrar la grieta. Otra forma es pensar en mezclas autorreparables con cápsulas que contengan aceite. Entonces, pues el doctor Norambuena es experto en hacer estas cápsulas que adentro tienen aceites, soportan la compactación, las cápsulas quedan embebidas y la idea es que una fisura sea capaz de romper una de estas cápsulas, disuelve, sale el aceite disuelve el asfalto que hay alrededor y sella la fisura. Suena un poquito todavía ciencia ficción, pero los resultados son súper prometedores. Y nosotros estamos trabajando nuevamente con nuestro modelo de generación aleatoria de partículas y con todas estas cápsulas en una tesis con Angélica Viana este semestre, con el apoyo de Daniel nuevamente, para mirar qué impacto tiene poner las cápsulas en diferentes tamaños, diferentes proporciones, cómo cambia el módulo dinámico. Si yo tengo pocas cápsulas, pues la grieta, la probabilidad de que atraviese una cápsula es menor, pero si pongo muchísimas cápsulas, pues estoy cambiando mi material y ya no es un compuesto agregados vacío, asfalto, sino que además pues entra este segundo material o cuarto material a funcionar. Y pues estamos en esa etapa de empezar a generar nuestras microestructuras con cápsulas, con sus propiedades viscoelásticas bien caracterizadas y mirar cuál es la probabilidad de activación de las cápsulas y el impacto que eso tiene en propiedades. Bueno, por supuesto, no sé si lo notaron que estos trabajos los hacemos con nuestros maravillosos estudiantes que se animan a trabajar conmigo en el área de pavimentos, a quienes todos nosotros los profesores y la doctora Sandra lo sabe con su semillero, pues estamos eternamente agradecidos. Sin ellos, pues no podríamos hacer nada. Entonces, este es un agradecimiento especial a todos ellos por su apoyo. Y aún en la virtualidad, pues ya no nos vemos ni nos abrazamos, pero ahí seguimos trabajando. Esta es una foto de este semestre de seguimientos de tesis. Y brevemente, porque pues ya estamos cumpliendo una hora, un poquito la visión. Y esto es muy personal, por supuesto, y se me están escapando otras cosas, pero ¿cómo veo yo que se viene en la ingeniería de pavimentos? Yo creo que pues sigue siendo un área vigente, siempre lo será. La ingeniería de pavimentos es, y no solo de vías, sino también de aeropuertos, ¿no? La ingeniería de pavimentos es un elemento absolutamente esencial del desarrollo de una sociedad y uno de los componentes más importantes de la infraestructura de transporte de un país. Va a ser vigente, pero necesitamos evolucionar. Es decir, no nos podemos quedar solamente haciendo lo que hemos venido haciendo por los últimos siglos, que es muy básico, usar material virgen para construir vías, donde la exigencia de la carga aumenta, entonces ahora necesito vías más robustas, donde además tengo dificultades en la gestión de estos pavimentos, en fin, tenemos que pensar en más cosas. Ante ese mundo cambiante que además cambia cada vez más, nosotros, o yo que me imagino que deberíamos estar pensando, sostenibilidad definitivamente. Sostenibilidad es darnos cuenta que nuestro ligante que hemos trabajado por tanto tiempo, nuestros agregados vírgenes, van a empezar a agotarse y que necesitamos empezar a pensar en algunos otros materiales. Bio sobre todo, yo me imagino mucho trayendo bio, me imagino agregados artificiales o reciclados de otras industrias, responsablemente, no para solucionar el problema ya de una industria. Entonces a veces lo hemos discutido con Diana Sánchez, a veces tenemos la sensación de que todo el mundo quiere que le echemos de todas las vías, casi como si tuviéramos el tapete en la casa y todo el mugrecito lo pusiéramos debajo del tapete y con eso nadie lo va a ver. No, hay que hacerlo de forma responsable. Necesitamos garantizar que no afectamos los ciclos futuros de reciclaje, por ejemplo, del material. Y si los afectamos, ¿cómo los estamos afectando para saber
la responsabilidad que le estamos dejando a las siguientes generaciones, donde ya el rap no va a ser rap porque tiene fibras sintéticas, tiene pedazos de plástico, tiene, no sé si vieron las noticias, pero ya estamos, las tapabocas o mascarillas desechables se están usando en pavimentos, y entonces limpiar el material o reusarlo puede ser un poco más difícil. Hay que analizar todo eso, hay que hacerlo de forma responsable. Eso incluye el plástico, por supuesto. Tanto pensar en hacer vías completamente de plástico como seguirlos incluyendo en nuestras mezclas. Definitivamente no es un tema que podamos evitar y si lo vamos a hacer, pues estudiémoslo responsablemente. Todo este tema de materiales autorreparantes, y lo veo no solo para vías, sino para infraestructura en general. Es muy costoso y no tenemos a veces la capacidad administrativa de estar todo el tiempo reparando nuestras infraestructura física. Tenemos que seguir trabajando en cómo aumentar la durabilidad. Esa es una manera, y es que los materiales se autorreparen, pero hay más. En general, ¿cómo hacemos para preservar la vida útil? Todas las estrategias de preservación y de mantenimiento, todo va de la mano. Todo lo que hemos hecho en los últimos años de tratamientos superficiales, todos estos temas recientes de nuevos materiales para nuevas estrategias de mantenimiento y preservación, tenemos que estar y pensarlas en implementarlas. Hay una cosa que yo llamo los pavimentos multifuncionales, y es que yo ya siento que nuestros pavimentos, esa es nuevamente una opinión personal, van a tener que hacer algo más de lo que han hecho por siglos. ¿Qué han hecho? Permitir el paso de personas y bienes. Tienen que hacer algo más. Tenemos que tener infraestructura inteligente que haga algo más, que no sea monofuncional, sino que sea multifuncional. Producir energía es una. No sé cómo, porque los 2 ensayos grandes que hubo de paneles solares para vías, pues no sé si saben, el primero fue en Francia y al año en China, 1 kilómetro cada uno, y los 2 fueron desastrosos. ¿No? Se dañaron los paneles, no produjeron la energía que necesitaban, en fin, eso va a desalentar en los próximos años este tema, pero hay más formas, ¿no? Con piezoeléctricos, esto es un render, no se imagina, ya hay estático, ya hay buses que se paran en los paraderos y se cargan, el pavimento los carga, ahora nos lo imaginamos dinámico, que se puedan ir los vehículos y que los vehículos se estén cargando. Algo más, producir energía, tenemos que pensar en otras cosas de lo que pueden hacer. Pavimentos resilientes. Esto es una foto de la conexión Chía-Bogotá en uno de nuestros años niña, cuando el río Bogotá pues se inundó. Este es el techo de una casa y pues ya subimos, ya se hizo un terraplén para subir el nivel de la vía. Pero definitivamente vamos a tener eventos climáticos extremos con mayor frecuencia y tenemos que pensar eso qué implicaciones tiene para nuestras vías, que además pues ocupan en espacialmente son tan extensas. E integraciones con otras tecnologías. Drones, lo estamos viendo ya al servicio de la gestión de pavimentos y de la inspección visual. Esto es un dron que es digamos un prototipo de un dron autorreparador. La idea es que inyecta y sella huecos automáticamente. Inteligencia artificial, no nos vamos a escapar de esto. Yo en el journal en los que participo cada vez me llegan más artículos de aplicaciones de inteligencia artificial. Aquí lo estamos haciendo. El doctor Oscar Reyes en la Escuela Militar está trabajando en un proyecto con un estudiante doctoral súper interesante en inteligencia artificial. Y pues yo creo que esto se nos viene sí o sí. Entonces vale la pena pensar cómo usar esto responsablemente y ponerlo al servicio de nosotros. Y bueno, esas son algunas de las ideas. La parte buena es que estamos en buenas manos. Nosotros tenemos en la región excelentes profesores de pavimentos que son grandes investigadores. Aquí una foto de algunos de ellos del país en un evento que hicimos en febrero del año pasado, prepandemia. Y pues además tenemos extraordinarios profesionales que se gradúan de todas nuestras universidades y que yo creo que son quienes nos van a permitir evolucionar en nuestra profesión. Bueno, muchas gracias y pues si tienen preguntas, bienvenidísimas. Muchas gracias, ingeniera. Estuvo muy interesante la conferencia, entonces vamos a dar paso a las preguntas del público. La primera que tenemos es de José Alberto Prieto, de la Universidad Javeriana. Él le pareció muy interesante el ensayo de adhesión y nos pregunta sobre la diferencia que tiene con respecto al ensayo de BBS, que está regulado por la norma AASHTO TP 91 para la identificación de la adhesión o la cohesión. Sí, el BBS es un ensayo práctico. Ese es derivado del ensayo de PATI, hecho por la Universidad de Wisconsin, el doctor Hussein Bahía. Ese ensayo es interesante porque permite rápidamente identificar estas cosas, pero digamos que nosotros queríamos un ensayo donde todas las variables estuvieran controladas.
No sé si todos lo conocen, pero uno tiene un agregado, de hecho la Universidad Javeriana tiene uno. Ponen literalmente un pistón con un poquito de asfalto. La película de asfalto es un poco gruesa, son más de 100 micras, eso ya implica, digamos, una propensión a que la falla sea más cohesiva que adhesiva, aún así permite leer. Y lo que se hace es que se aplica carga instantáneamente, brinca. Entonces yo tengo la fuerza máxima, pero eso es todo lo que tengo. No puedo tener la curva esfuerzo de formación. Entonces yo pienso que es un ensayo práctico desde el punto de vista de uso en laboratorios y de la práctica, que uno tiene que pensar en eso, ¿no? Una cosa es hacer investigación teórica, otra cosa es que eso llegue y evolucione hasta la práctica. Entonces, en la práctica es un ensayo que sí permite medir, digamos, da una buena correlación, pero nosotros queríamos mejorar muchísimos aspectos de ese ensayo para explorar la química. Entonces, por ejemplo, el hecho de que todas las rocas que escogimos fueran no porosas, para que el agua no tuviera más opción que entrar por la interfase de los dos. El hecho de que fuera totalmente cero rugoso. Es de lo más complicado lograr eso. Nos teníamos allá que ir a los laboratorios de geociencias 1000 horas para lograr la homogeneidad y que quedaran totalmente pulidos. Entonces nos parecía que no podíamos capturar toda la información que queríamos por ese ensayo y por eso decidimos realizar un ensayo propio, digamos, un poco más fundamental, que nos permitiera controlar más variables. Pero el BBS es un ensayo interesante, de mucho uso, que sí ha demostrado dar unas buenas correlaciones iniciales. Listo, ingeniera. Por acá tenemos otro comentario de Ignacio Rodríguez, que viene desde Chile. Dice, excelente charla. ¿Cuál es su opinión sobre el empleo de cal para evitar problemas de adherencia, stripping? La cal hidratada es tal vez, y de hecho hicimos una encuesta a los estados de Estados Unidos hace unos años, unos 3 años, a todos los estados de Estados Unidos les preguntamos si ellos consideraban que el daño por humedad seguía siendo a los departamentos de transporte de esos estados un problema grave en sus estados y si empleaban algún tipo de promotor de adhesión. El resultado fue interesante, bueno, nos ignoraron un resto, nos respondieron como el 50 y pico % de los estados, no, como el 40% de los estados nada más, pero el resultado fue interesante porque los estados dijeron, sí, sigue siendo un problema mayor en mi estado. Ahora, eso fue como el 45%. En el año 2003, el 90% de los estados en Estados Unidos decía que el daño por humedad era un problema. Quiere decir que hemos aprendido a controlarlo. Y la cal hidratada ha sido una de las formas más apropiadas para controlar el daño por humedad. Entonces, es reemplazar un poquito los llenantes por un poco de cal hidratada, funciona muy bien. A los estados les preguntamos, ¿usted pide un promotor de adhesión? Y el promotor de adhesión más común allá sigue siendo los anti-stripping o promotores de adhesión líquidos, pero el segundo más popular es la cal hidratada. Es decir, sí, químicamente demuestra ser muy bien, pero hay que saber cuándo usarla. Eso quiere decir que no con todas las combinaciones de agregados va a funcionar muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una caliza que de por sí es resistente al daño por humedad, de pronto la misma caliza ya en su material fino tiene algo y aún así tiene problemas, necesito algo más, un promotor seguramente líquido. Pero un granito que no funciona bien o un basalto, las ígneas que no funcionan muy bien, bastaría con un poquito de reemplazo de llenante por cal hidratada o a veces adición, le adicionan un poquito, inmediatamente mejora la química y la adhesión de los materiales. Entonces, mi opinión es supremamente favorable. Los estudios son absolutamente contundentes en demostrar que es una buena opción, bien empleada, bien empleada. Listo, ingeniera. Ingeniera, una pregunta por parte del semillero, y es que si usted cree que las investigaciones que se realizan únicamente en universidades quedan sin aplicación, solo se quedan ahí en universidad y listo. Miren, yo creo que uno hace investigación porque siempre tiene que hacer investigación porque somos seres curiosos por naturaleza y las universidades son los sitios propicios para hacer eso. Muchas veces yo he hecho, esto que les mostré son de los últimos, hemos hecho infinitos trabajos que muchas veces en su momento no le vemos la aplicación directa, pero que nos van aumentando el conocimiento y nos van dando las bases para continuar. Lograr las aplicaciones y brincar a la parte, digamos, práctica toma tiempo. A veces hacemos investigación práctica supremamente clara. Les doy un ejemplo, un proyecto que hicimos sobre las mezclas permeables del uso de asfaltos altamente modificados con polímeros. El resultado directo de ese proyecto es que sí era apropiado
y rápidamente cambiaron la especificación técnica y en ese momento ya permiten el uso de esos materiales. Ahí uno ve como una aplicación directa. Pero muchas de estas cosas nos ayudan a entender los fenómenos y algunas de pronto no evolucionan directamente, pero yo diría que tenemos un porcentaje muy alto de impacto. Yo no sé si ustedes saben, pero para que se hagan una idea más o menos, son datos de Europa y Estados Unidos sobre todo. De hecho, me sé el dato de Texas por lo que estuve allá. Ellos decían que más o menos de cada 50 proyectos que patrocinaban, sabían que menos de 10 iban a acabar en algo implementable fuerte, pero que si no hacían los otros 40 no se iban a enterar si eran viables o no. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que continuar y que nuestra, digamos, labor consiste en investigar para entender, para comprender, y si además vemos pues la oportunidad de que esto sea aplicable, pues es también nuestra responsabilidad acompañar a los actores que hacen estos cambios. Entonces, pues ahí están las universidades haciendo especificaciones técnicas para materiales, técnicas de instrumentación y uso de nuevos materiales. En fin, ahí estamos todo el tiempo. Tenemos ejemplos en todas las universidades de Colombia impactando fuertemente la práctica. Entonces, no diría que siempre es aplicable, pero afortunadamente cuando tiene un impacto altísimo. Listo, ingeniera. Y bueno, antes de pasar a la última pregunta, pues antes voy a mencionar unos comentarios. Acá pues tenemos uno de Harold Pimiento que nos dice muchísimas gracias por tan espléndida presentación. Estoy maravillado con su trabajo. Felicitaciones. Ay, muchas gracias, Harold, y a todos los que nos han acompañado y esas preguntas tan buenas que han hecho. También tenemos acá de Jairo Orives Camilla. Dice, muchas gracias y felicitaciones por tan excelente e inspiradora charla, doctora Silva. Ay, esa me llega al alma y le mando un fuerte abrazo a quien admiramos tanto, ¿no? Fue muy grato para mí volverte a ver y aprender de ti. Ay, muchísimas gracias al doctor Jairo, quien de verdad ha sido siempre un referente para todos nosotros. Él es uno de los que conoció justamente a mi abuelo, a mi abuelo en ingeniería estructural y que ese camino que yo desvié un poquito para irme por esta área, pero él justamente puede ser un referente importante porque lo recuerda muy bien. Listo, ingeniero. Entonces, ahora sí, la última pregunta dice, también del parte del semillero, dice, ¿cómo considera que ha sido la interacción entre los centros universitarios, la empresa privada y el sector oficial en la investigación en ingeniería de pavimentos? Qué pregunta tan difícil. Yo diría que podemos hacer mucho más. Es decir, ese es el triángulo, digamos, soñado, donde todos trabajamos por las mismas metas comunes, academia, universidades, de la mano entre todas, no solamente unas, con la industria y con el gobierno. Hemos avanzado, pero yo creo que nos falta mucho, ¿no? Tenemos una industria que cada vez en el campo específico de los asfaltos se tecnifica más. Es algo que nos produce muchísimo orgullo saber que ustedes miran, comparados sobre todo con algunos países de la región, y nuestras asfalteras están contando con los mejores laboratorios, como que vemos que se están llenando de técnica y con una gran oportunidad para colaborar, pero nos falta mucho más, nos falta muchísimo más porque pues ese triángulo que es maravilloso pues por temas de recursos dedicados a la investigación. Las empresas necesitan soluciones mucho más ágiles. Nosotros a veces nos tomamos un poco más de tiempo, ellos quieren soluciones muy inmediatas, pero yo soy de las que pienso que eso no nos debe desanimar y que lo que tenemos es nuestra misión es encontrar eso. Tanto nuestros egresados que van en la industria, que conocen esa realidad, como todos nuestros egresados que están en las entidades públicas y que saben la ventaja que es hacer esas cosas en común. Y nosotros en la academia reconociendo pues que tenemos que apoyarlos a los dos dentro de lo que podemos, donde todos ponemos para que todos ganemos. Entonces, a diferencia de otros países donde es mucho más fuerte el apoyo estatal para investigación, como de la región, ¿no? Como Chile, sobre todo Brasil, pero nosotros casi no tenemos recursos para hacer investigación de dinero público. Y con la industria yo siento que tenemos unas oportunidades gigantescas, lo hacemos, todas las universidades hacen esfuerzos, pero podríamos hacer muchísimo más. Si todos trabajáramos, el cambio sería más rápido. Pero es el reto de todos, es el reto del nuevo ministerio, es el reto
Es el reto para seguir adelante, es el reto de encontrar los incentivos para que la industria también quiera participar con la academia. Por dicho, nos falta mucho, pero soy optimista. Ingeniera. Tenemos una pregunta de alguien que no nos puso el nombre, pero al parecer es extranjero. Y dice, estoy interesado en la maestría o doctorado en infraestructura vial. ¿Existen posibilidades de obtener una beca como extranjero? Pues esa es una excelente pregunta porque yo creo que cada universidad tiene sus propias políticas, es decir, el hecho de ser extranjero evidentemente no restringe para nada la posibilidad de acceder a ninguno de los programas, es decir, a nivel nacional el Ministerio de Educación no restringe que un extranjero pueda matricularse en un programa de posgrado, lo único que necesita es tener un título profesional. Y pues las becas, el gobierno da unas becas, que esas becas sí son para ciudadanos colombianos, pero hay otro tipo de becas que o las universidades mismas las ofrecen a los mejores estudiantes o a veces algunas organizaciones, incluso los propios gobiernos de otros países ofrecen para que las personas puedan ir y asistir a las universidades. Entonces, pues no quiero en esta presentación hablar específicamente de mi universidad. Yo creo que las universidades en general tienen diferentes esquemas, pero las posibilidades están y pues ahí es que hay que buscarlas y encontrarlas porque definitivamente sí hay posibilidades de hacer maestrías y doctorados de forma becada. Bueno, ingeniera, tenemos otros agradecimientos y felicidades por parte de Adriana Agudelo. Muchas gracias, pues, Adriana. no, ya nos queda solo agradecerle, ingeniera, decirle que por parte del semillero y de nuestra institución queremos agradecerle por esta conferencia, por compartir con nosotros, por compartir su vida profesional. La verdad estuvo muy interesante y muy bacana la charla. Gracias, Esteban y Diego Andrés. Vale. A nuestros asistentes queremos invitarlos a nuestra próxima conferencia el día 12 de abril, en donde nos estará acompañando el ingeniero Luis Guillermo Loria, quien es doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Nevada. Bueno, pues no me queda más sino muy recomendada agradecerles por su asistencia. esas charlas que quedan, todos los conferencistas son de primer nivel. Y pues a la doctora Sandra nuevamente un abrazo fuerte, muy especial, una felicitación por este esfuerzo y por ser siempre una luz ahí de inspiración para todos nosotros, que los vemos a ustedes haciendo este gran trabajo de moderar y vemos todo lo que hace con el semillero y ese entusiasmo que siempre la caracteriza. Entonces, muchos saludos y muchas gracias a la escuela por esta iniciativa. A mí me tocó abrir el micrófono y la cámara, Silvia, porque como lo habíamos pronosticado, tu conferencia la sacó del estadio. Quedamos todos maravillados con esa cantidad de posibilidades que tienen estos jóvenes en el área de ingeniería de pavimentos. De hecho, la pregunta del extranjero por su beca en alguna de estas universidades, creo que específicamente la estaba preguntando para la de la Universidad de los Andes. Sin embargo, esto es lo que estábamos buscando y estamos buscando con este ciclo de conferencias, promover la ingeniería de pavimentos y ver que tenemos mentes brillantes en el país como tu mujer. Por eso abrí mi cámara para decirte muchas gracias y de verdad completamente orgullosa de que lideres esta área de ingeniería de pavimentos. Un abrazo y muchas gracias a todos los asistentes. La próxima charla también espera mucho para aportarnos, así que pues no más que un gran abrazo virtual para todos y especialmente para mi querida doctora Silvia. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, Esteban y Diego.